Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de campo electrostático. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de hilo de carga infinito. Veamos. Entonces tenemos un hilo que está ubicado sobre el eje Z. Este hilo vamos a considerar que es infinito y sobre él hay una carga estática. Y vamos a usar la fórmula integral para el campo que está en función de R, del vector R, la que establece que 1 sobre 4pi epsilon 0 sobre la integral de una curva cerrada C', diferencial de C', multiplicado por la densidad de corriente lambda, que está en función del vector R', multiplicado por R menos R' sobre la magnitud del vector R menos R' elevado al Q. A esta expresión la llamamos 0. El ejercicio nos pide que mostremos que el campo eléctrico que ha creado por la distribución de carga rectilínea infinita con densidad constante lambda situada en el eje Z puede expresarse en coordenadas cilíndricas por el campo igual a 4pi epsilon 0 lambda sobre 4pi epsilon 0. Tenemos en las dos integrales y tenemos dos integrales, una que está dada por el vector unitario E sub R y la otra que está dada por el vector unitario K, esto en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos la integral, la parte R, y la integral de la parte Z. Bueno, vamos a ver cuáles son los vectores posición. Entonces tenemos nuestro hilo de carga infinito y sobre este se encuentra el vector R', que es el vector de posición del elemento de carga. Entonces, como la carga está situada en el eje Z sobre el hilo, el vector posición va a estar dado por R' igual a Z' en dirección K. Ahora el vector R es el vector posición del punto donde se calcula el campo, el cual es, dado que está por fuera del hilo, va a ser R igual a R en dirección E sub R más ZK. Notemos que este vector posición de campo, donde se evalúa el campo, está en coordenadas cilíndricas. Entonces, este ejercicio nos pide que probemos que la integral desde menos infinito a más infinito de R sobre R cuadrado más Z menos Z', esto al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios, diferencial de Z' es igual a 2R. Y que la integral de menos infinito más infinito de Z menos Z' sobre R cuadrado más Z menos Z' al cuadrado y todo eso elevado a la 3 medios, diferencial de Z' es igual a 0. Y nos pide también que concluyamos finalmente que el campo eléctrico producido por un hilo de carga infinito está dado en coordenadas cilíndricas por E igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por 1 sobre R en dirección del vector unitario R, con R mayor que 0. Y por último nos pide que mostremos que la expresión del campo en coordenadas cartesianas está dada por esta expresión. E
igual a lambda sobre 2pi epsilon 0, factor de x sobre x al cuadrado más y cuadrado en la dirección y, más y sobre x al cuadrado más y cuadrado en la dirección j. Esto para x diferente de 0 o y diferente de 0. Veamos la solución. Para expresar el campo E en coordenadas cilíndricas se realiza primero un mapeo que consta en expresar la relación que existe entre las coordenadas x y z y las coordenadas r y el ángulo θ y z. Y teniendo en cuenta que los versores en coordenadas cilíndricas están dadas por estas tres expresiones. El vector unitario E sub r es igual a coseno de θ en dirección y más seno de θ en dirección j. Y el versor E sub θ es igual a menos seno de θ en dirección y más coseno de θ en dirección j. Y E sub z es igual al vector unitario k. Recordemos los vectores. El vector R' es quien nos da razón del vector posición del elemento de carga. El vector R es el vector posición del punto donde se calcula el campo. Entonces aquí tenemos R' y R. Si yo resto el vector R' y el vector R, voy a tener R menos R', que está simbolizado por este vector en violeta. Es decir, que R menos R' es igual a R en dirección E sub R más Z menos Z' en dirección K. Si a este vector sacamos la magnitud va a estar dada por esta expresión. También la puedo representar como R cuadrado más Z menos Z', esto último al cuadrado, y todo esto elevado a un medio. Y también puedo elevar al cubo esta magnitud, teniendo o llegando a la expresión 4, que establece que la magnitud del vector R menos R' elevado al cubo es igual a R cuadrado más Z menos Z' elevado al cuadrado, y todo eso a la 3 medios. Y vamos a recordar que el diferencial de S' es igual a la magnitud del cociente entre dr' sobre dz' multiplicado por dz', donde esta magnitud es igual a 1. Es decir, que el diferencial de S' es igual al diferencial de Z'. Entonces vamos a reemplazar lo que encontramos en 3, 4 y 5 en la expresión 0. Recordemos que 0 es esta expresión que me da razón del campo en función del vector R. Entonces, recordemos, esta es la expresión 0 del campo, el vector posición de la carga, R', el vector posición del punto donde evaluamos el campo, que es R, la resta entre estos dos vectores, R menos R', y la magnitud elevada al cubo del vector R menos R'. Y finalmente, el diferencial de S', que es igual al diferencial de Z'. Vamos a reemplazar estas expresiones en 0. Entonces tenemos la expresión 0, tenemos R menos R', que es este vector que está acá, con vectores unitarios R y K. Lo reemplazamos en 0 y obtenemos esta expresión. ¿Sí? Entonces todo esto que está acá, ahora está acá.
La magnitud del vector r menos r' al cubo lo reemplazamos en 0 y obtenemos esta expresión. Ds' es igual a dz', lambda sale la integral y definimos los nuevos límites de integración. Entonces los nuevos límites de integración van a ser desde menos infinito a más infinito. Ya no estamos hablando de una curva cerrada, tanto para la dirección del vector unitario r como para la dirección del vector unitario k, o sea, sobre z y sobre r. Entonces esta es la primera parte del ejercicio, donde nos pide que expresemos el campo en coordenadas cilíndricas, la expresión integral. Ahora vamos a resolver las integrales que plantea esta expresión. Vamos a realizar la primera integral, la cual nos debe dar 2 sobre r. Para resolver esta integral vamos a hacer una sustitución de segunda especie. Es decir, vamos a tomar z' como igual a z más r tangente de alfa. Una sustitución trigonométrica. El diferencial de z' es igual a r secante al cuadrado de alfa por el diferencial de alfa, ¿sí? Hacemos la derivada de z' respecto a alfa. Como esto no depende de alfa, es 0 y me queda esta derivada. Al realizar esto implica que z', que es igual a menos infinito, implica que alfa va a ser igual a menos pi medios, y z, cuando tienda a infinito, implica que alfa es igual a pi medios. Bueno, esto ocurre por la forma que tiene la función tangente de alfa, ¿sí? Entonces, al realizar esta sustitución, esta integral se convierte en esto. Bueno, los límites de integración cambian desde menos pi medios a más pi medios y vamos a realizar la sustitución en esta expresión. Entonces, dz' es igual a r secante al cuadrado de alfa, diferencial de alfa, y vamos a mirar cómo se comporta esta parte de esta fracción, el denominador, para reemplazar. Entonces tengo que la sustitución es z' igual a z más r por tangente de alfa. Si yo paso este z al otro lado, me queda z' menos z igual a r tangente de alfa. Pero yo lo que quiero reemplazar es z menos z'. Entonces multiplico esta expresión por menos 1 al lado y lado, me queda z menos z' igual a menos r tangente de alfa. Elevando al cuadrado al lado y lado, dado que este z menos z' está al cuadrado, llego finalmente a que z menos z' al cuadrado es igual a r cuadrado por tangente de alfa al cuadrado. Ahora sí, este z' lo puedo reemplazar en esta expresión. Entonces, primero reemplazamos el diferencial de z' y luego reemplazamos z menos z' al cuadrado. Entonces, diferencial de z es r por secante al cuadrado de alfa diferencial de alfa. Lo reemplazamos acá. Con este r multiplicado por este r me da r cuadrado. Entonces está lista la parte de arriba. Z menos z' al cuadrado es igual a r cuadrado tangente al cuadrado de alfa. Lo reemplazamos aquí. De aquí podemos sacar factor común r cuadrado
y r cuadrado a la 3 medios es r cubo. Y esto 1 más tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado. Pero secante al cuadrado elevado a la 3 medios es secante al cubo. Entonces, simplificando, r al cubo y r al cuadrado me queda 1 sobre r, secante al cuadrado, y en el denominador me queda secante al cubo de alfa. Simplificando esto, me queda 1 sobre secante, pero 1 sobre secante es coseno. 1 sobre r, como no depende del diferencial de la integral, diferencial de alfa en este caso, sale de la integral y me queda la integral de coseno de alfa diferencial de alfa, lo cual es una integral bastante sencilla de resolver. Entonces, resolviendo esta integral, la integral de coseno es seno, la evaluamos entre menos pi medios y pi medios. Entonces me queda seno de pi medios menos seno de menos pi medios. Seno de pi medios es 1 y seno de menos pi medios es menos 1. Menos 1 y por menos me da más, es decir que esto es 2 sobre r. Tal cual lo queríamos demostrar. Haciendo el mismo procedimiento, resolvemos la segunda integral. Entonces, sabemos que z menos z' al cuadrado es igual a r cuadrado tangente al cuadrado de alfa, que z menos z' es igual a menos r tangente de alfa, y que z, el diferencial de z' es igual a r secante al cuadrado de alfa diferencial de alfa. Entonces, reemplazando esta información en la integral, entonces z menos z' es menos r por tangente de alfa sobre r cuadrado más r cuadrado tangente al cuadrado de alfa, y todo eso le va a dar 3 medios, multiplicado por r secante al cuadrado de alfa diferencial de alfa. Simplificando, entonces sabemos que lo que está aquí abajo es r cubo por secante al cubo de alfa, y arriba tengo un r cuadrado, secante al cubo y secante al cuadrado. Realizamos las simplificaciones del caso y me queda menos 1 sobre r, que sale de la integral, multiplicado por tangente de alfa sobre secante de alfa. Tangente es seno sobre coseno y secante es 1 sobre coseno. Este coseno y este coseno se va y finalmente me queda la integral desde menos pi medios a pi medios de seno de alfa diferencial de alfa. Es decir, me queda 1 sobre r por coseno de alfa, dado que la integral de seno es menos coseno, pero con este menos me quedaría más. Entonces me quedaría coseno de alfa evaluado entre menos pi medios y pi medios. Coseno de pi medios es 0 y coseno de menos pi medios es 0. Es decir, que esta integral finalmente me da 0. Tal cual como lo queríamos demostrar. Ahora vamos a realizar la solución del C, que dice: concluir finalmente que el campo eléctrico producido por un hilo de carga infinito está dado en coordenadas cilíndricas por el campo es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por 1 sobre r en la dirección del vector unitario E sub r, con r mayor que 0. Retomando la expresión integral del campo en coordenadas cilíndricas, vamos a reemplazar los resultados en A y en B. Entonces, por un lado tenemos que la primera integral es 2 sobre r y la segunda integral es 0. Esto quiere decir que reemplazando la primera integral, que es 2 sobre r, la reemplazamos en la expresión del campo en coordenadas cilíndricas. Y la segunda integral, que es 0, la reemplazamos en esta y nos queda esta primera integral es 2 sobre r en dirección E sub r, la segunda integral es 0, es decir, esta parte es 0, lo cual nos lleva, bueno, aquí se simplifica, este 2 con este 4 me queda 2, me queda que el campo es igual a
lambda sobre 2π 0 multiplicado por 1 sobre r en la dirección del vector unitario E sub r. Ahora, finalmente, en la solución del punto D, vamos a mostrar que la expresión del campo en coordenadas cartesianas es esta. Bueno, partimos de la expresión del campo en coordenadas cilíndricas y vamos a escribir los siguientes vectores. El vector R en coordenadas cartesianas está dado por x en la dirección y más y en la dirección j. La magnitud de este vector es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Y la magnitud elevado al cuadrado es igual a r cuadrado más x al cuadrado más y cuadrado. El vector unitario r es igual a coseno de teta en la dirección y más seno de teta en la dirección j, donde el coseno de teta es igual a x sobre r y seno de teta es igual a y sobre r. Bueno, teniendo toda esta información, la vamos a reemplazar en la expresión del campo en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos el campo, el vector unitario, que en coordenadas cartesianas es coseno de teta en dirección y más seno de teta en dirección j. Lo reemplazamos, nos queda el campo con estos vectores unitarios y j. Ahora tenemos que el coseno de teta es igual a x sobre r y seno de teta es igual a y sobre r. Lo reemplazamos y nos queda x sobre r en dirección y más y sobre r en dirección j. Este r puede entrar aquí en el paréntesis y me quedaría r cuadrado en las dos fracciones. Ahora, sé que la magnitud del vector r elevado al cuadrado está dada por x al cuadrado más y cuadrado. Reemplazo esta información en esta expresión y nos queda que el campo es igual a lambda sobre 2π 0 factor de x sobre x al cuadrado más y cuadrado en la dirección y más y sobre x al cuadrado más y cuadrado en la dirección j. Tal cual lo queríamos demostrar. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dar like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.